En esta tarde, hermano, vamos a ver tiempos, geografía, dónde se realizó el papado, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Porque todo es propósito de Dios. No es propósito del hombre, ni que yo lo quiera o que lo quiera alguno de los obispos de ese tiempo, del papado, sino era un propósito, era un plan de Dios que se realizó y se llevó a cabo, hermanos, por la divina providencia. A comenzar, hermanos, la bienvenida para cada uno de ustedes y que la paz de Dios sea con ustedes, reine la paz siempre y la concordia, hermanos, como habla ahora esa palabra nueva. Para mí la concordia viene a ser el acuerdo, la unión, como dice el Señor en sus salmos. Qué maravilloso, qué bonito es ver a los hermanos en unidad, ¿no? En acuerdo, en un mismo sentir. Esa es la concordia, hermanos, es lo que quiere el Señor. Se menciona en esta parte de la historia del cristianismo. Vamos a hablar primeramente, pues, una pequeña introducción acerca de lo que es el papado, hermano, unos 10 o 15 minutos, hermano, porque varios han repetido aquí, el pastor, todos, que Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y si nosotros programamos, organizamos, tenemos que cumplirlo, hermano. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a cumplir, Señor, estos minutos que me das, porque para mí, Señor, es un privilegio tomar la palabra, compartir con ustedes acerca de esta historia del cristianismo, pues, hermano. Sabemos nosotros que en la parte tercera de la historia del cristianismo, pues, hermano, es concerniente a la era, a la etapa, pues, de las tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? Significa, pues, oscuridad, significa penumbra. Entonces, esto corresponde a las tinieblas, pues, que fue una época de desorden, fue una época de incertidumbre, de oscuridad, en la que era necesario que surgieran elementos de unidad, hermano, porque eso fue en el Imperio Romano, donde se había extendido todo el cristianismo y el imperio había aceptado la fe cristiana. Era necesario, porque había un caos, pues se dice la época de las tinieblas, era oscuridad. Era necesario que surgieran elementos de unidad, pues, que llevaran a Europa y a esta iglesia cristiana, pues, hermanos, a un nuevo orden que iba a comenzar con este papado, hermano, porque vino la caída casi del Imperio Romano y que debería de surgir este nuevo orden, pues, hermano, y fueron dos elementos grandes que surgieron en la iglesia cristiana, en la historia de la iglesia cristiana. Fue el monaquismo. Monaquismo sabemos que viene del griego, que significa, pues, vienen a ser los sacerdotes, vienen a ser los monjes, aquellos que se retiraron al desierto para hacer una vida dedicada al Señor, libre de toda contaminación. Eso viene a ser el monaquismo, aquí entre los siglos III y IV. Y el otro lado, el papado, surge recién, hermanos, en el IV siglo, o sea, 400 años después de Jesucristo, recién entra la Iglesia Católica Romana. Hermanos, podría usted imaginarse que hasta suena medio digamos, chistoso. Yo antes decía, ¿quién eres tú? Yo soy apostólico, italiano y romano. ¿De cuándo? Si yo no hablo italiano, yo no soy romano. Hermano, ahora con esto vamos a saber por qué le puso la escuela, la Iglesia Católica y Romana. Es pues, el monaquismo benedictino y el papado. Vamos a comenzar una de estas dos, hermanos, de una forma así, en la que completamos con unas palabras simples, origen del papado. Vamos a analizar primeramente qué significa papa, para hablar del papado. ¿Por qué le dicen papa? Pero tenemos que saber, hermanos, que papa le decían al obispo de Roma. Era el único que le decían. Hasta actualmente le dicen solamente al obispo, el papa. Pero referirse solamente al obispo de Roma. Pero no siempre tuvo esa denominación del papa, porque la palabra papa significa papá. Yo amaba a mi papá,
le obedecía a mi papá y mi papá me premiaba cuando me portaba bien, y yo creo que todos ustedes, hermano, con nuestros padres, algunos sí que no han tenido sus padres, ¿no? Bueno, gloria a Dios. En la época antigua, pues, hermano, la palabra papá significaba pues, respeto, cariño, y especialmente para estos obispos distinguidos que había en ese tiempo, no importaba si no era romano, no era de Roma, no importaba si era de Alejandría, Antioquía o también de Jerusalén, porque esos eran los patriarcados que hubieron, ahí estuvo la iglesia de Jerusalén. Y yo me hacía una pregunta, ¿y por qué no salió el cristianismo de Jerusalén? Porque fue el propósito de Dios, que lo vamos a ver, hermano. Qué interesante es este estudio, hermano. Gloria a Dios. De una forma simple vamos a hablarlo, hermano. Por eso, ahí surge pues el episcopado. Yo también decía, sí he escuchado eso, pero el episcopado viene a ser el tiempo en que un obispo sirve a Dios en la iglesia. Entonces, ese es el episcopado que se llama. Pero anteriormente, en los tiempos primeros, en Roma, nunca hubo un episcopado, como dicen, monárquico, o sea, un solo obispo. Siempre hubieron un grupo de obispos que dirigían la iglesia cristiana en Roma. Era, dice, un grupo de obispos colegiados que dirigían la vida de la iglesia y la autoridad. Tuvo una gran autoridad durante la Edad Media, hermano, este episcopado. Y este origen del episcopado, pues no hay narradores que hayan descrito cómo fue que los obispos llegaron ahí a Roma, no hay ninguna historia, ningún historiador que dice que los historiadores católicos y protestantes no han podido decir nada, solamente afirman que Pedro estuvo en Roma. Ahí comienza, hermano, nuestra velo comienza a correrse para que nosotros cuando vayamos hablemos sobre el papado, el episcopado, para que vean que esta iglesia pequeñita, hermanos, tenemos nosotros educación y tenemos la escuela dominical, hermano, que es la que nos levanta a nosotros, es la historia, la geografía de la historia del cristianismo, hermano. Aquí dice que Pedro, estos protestantes, estos católicos afirman que Pedro estuvo en Roma, el Señor lo llevó a Pedro a Roma. Y en ese tiempo era Nerón el emperador romano. Entonces hubo la persecución a los cristianos del emperador romano y ahí cayó Pedro. Ahí fue él muerto, Pedro. Fue al martirio el apóstol Pedro. No existe ningún documento que digan que Pedro transfirió su autoridad como apóstol a otro. No dice aquí. Pero se afirma, dice, hay algunos historiadores también ya cristianos que afirman que el obispo que recibió la autoridad de Pedro fue Clemente, el obispo Clemente, que sucedió directamente a Pedro. Pero hay otros que afirman que ese Clemente no fue el primero, sino fue el tercero, que antes hubieron otros que era llamado Lino, y unos nombres medio raros, Anacleto se llamaba el otro obispo, que a nosotros nos suena medio risorios, ¿no? Esos nombres medio raros. Bueno, sigamos con esta historia, pues, hermano. También se afirma que en los principios, pues, no había, pues, un episcopado monárquico, como hemos dicho. Durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, la mayor cantidad de cristianos y de creyentes surgieron en la parte oriental de Italia, del Imperio Romano. O sea que Roma se dividía en dos partes, oriental y occidental. En occidental era de habla latina. Entonces, en la parte oriental fue donde se distinguió, se agruparon el mayor número de cristianos en Italia, en el Imperio Romano, en la parte oriental. Eso es lo que dice el Imperio Romano. Siguió existiendo en la parte oriental. Y estos patriarcas, estos obispos que después se le llamaron papa, estaban subordinados al emperador en la parte oriental. Pero en la parte occidental casi desapareció el emperador. Entonces el papado tomó ese puesto casi político, religioso y político, que los patriarcas antes no lo habían tenido, que eran los directores de la iglesia cristiana. Llegó a tener una gran autoridad, fuerza y prestigio estos
papas surgieron como guardianes de la vieja civilización del Imperio Romano. Amén, aleluya. Pues hermanos, sigamos con esta historia en esta escuela dominical. Vamos a ir al primer papa. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. El primer papa, hermano, que hubo en Roma fue León I el Grande. Ese fue el primer papa, que está por los siglos casi el cuarto, 400 y pico. Se afirma, dice pues, que él es el primer papa. Los historiadores y muchos cristianos estudiosos afirman de que él es el primer papa. Cuando entró este León I, habían controversias cristológicas, o sea, habían diferentes pensamientos, doctrinas de Cristo, acerca de Cristo. Unos afirmaban que no eran las tres personas distintas, unos decían que era el Hijo, el otro Padre, y no reconocían al Espíritu. Pero León sí afirmaba que era la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad. Pero él quiso imponer su doctrina, pero los dos lados, Oriente y Occidente, estaban divididos. O sea, no lo aceptaban, pero como estaban peleando los dos, a la final, esto saben, hermanos, que siempre triunfa el que tiene más votos. Triunfó el Oriente y era la misma doctrina de León, pero no fue porque él lo logró, no, fue porque el partido ese de Oriente ganó, tuvo la victoria. Aquí vamos a ir a otro punto muy importante, hermano, en la historia del cristianismo. En el año 452, dice, en una ciudad pequeña nomás de Roma, Aquilea se llama, hermano, yo pasé, pero pasamos con Asia en tren, chiquita nomás, dice que los hunos, o sea, los bárbaros al mando de Atila, llegaron hasta Aquilea, hermano, ya estaban cerquita a Roma. Dice con la que guardaban un camino casi para Roma. Dice la historia del cristianismo que en tales circunstancias, como dijimos anteriormente, el emperador ya había decaído, era un emperador débil, ya no tenía recursos. Ese emperador estaba sido más en Oriente, fue el emperador Máximo, y en el Occidente el emperador, dice, Marciano era el emperador, y era un hombre, dice, sin iniciativa. Entonces la iglesia, a través del Papa, a través de León I, era un hombre aguerrido, un hombre de Dios, pero así aguerrido para hacer frente, hermanos, en la parte también política. Y dice que se acercó el Papa León I el Grande, se le acerca al campamento donde estaba Atila. Cuenta la historia, hermano, cristiana. No saben, dice, no hay documentos que habló el Papa, dice, con Atila. Pero dice que Atila vio que él vino y que al costado estaba San Pedro y San Pablo con espada de fuego, hermano, amenazándolo a Atila. Entonces Atila, me imagino, se asustó y desistió del propósito de invadir Roma. Le dio orden a todo su ejército y se regresaron. Y ahí fue donde murió después en el regreso. Atila fue muerto por su propia esposa. Ahí quedó la parte de Atila. Pero también siguen las invasiones en el Imperio Romano, hermano. Ya estaba, pues dice, la época de la tiniebla, la época del caos, la época de la incertidumbre, del desorden, hermano. Por eso que Dios es un Dios de orden, Él no es Dios de desorden. En el año 455 los vándalos, que también eran otros bárbaros, tomaron Roma. El Papa también estaba, León, pero llegó muy tarde, ya destruyeron Roma, casi la mitad del pueblo de Roma lo destruyeron. Los vándalos iban a destruir todo Roma, iban a hacer una catástrofe en Roma, pero él tuvo oportunidad, León, de enfrentar a su líder, que era, dice, Gensérico, era un vándalo, un bárbaro, ¿no?, que venía con hambre de fama. Entonces eso fue grandioso en Roma, porque el Papa pudo hablar con él y lo convenció, y entonces no destruyó Roma como destruyeron Jerusalén, ¿no? Esta circunstancia fue demuestra, pues, hermano, que Italia era el imperio romano. Italia estaba en un caos, estaba en las tinieblas, estaba en desorden. Entonces, cuando las cosas están en desorden, hermano, no hay, ¿cómo se puede decir? No hay nada positivo, ¿no? No hay prosperidad cuando hay desorden. Entonces, ¿qué pasó aquí? En esa circunstancia demuestra, pues, que tanto Italia con toda Europa
estaban así en ese caos, y asume el Papa asume este gobierno, llevando pues esta estabilidad, se puede decir, política. Ya este Papa pues se mete en la parte política, hermano, y adquiere poder, y esto. Y aquí viene otra parte importante donde interviene el Señor Jesucristo. Esta es la principal razón, hermano, este es lo más importante, por qué los papas de la Edad Media llegaron a tener ese poder en el mundo, especialmente ahí en Roma, en Italia. Existieron los patriarcas, que fueron 5, Jerusalén, Alejandría, Constantinopla, también Turquía, hermano, pero el que tuvo más poder fue el de Roma. Sin embargo, ya Constantino había formado la segunda capital del imperio, que era Constantinopla, pero por propósito de Dios, por el plan de Dios, se reconoció a Roma como la primera capital, porque ellos fueron en los tiempos antiguos. Dice la palabra, dice, León era la autoridad política, pero eso no se reconocía porque estaba de por medio la autoridad dentro de la iglesia sobre el resto de las iglesias, porque él estaba en Roma y tenía que tener sobre todos los patriarcados, sobre todos los obispos, era su autoridad de él. Pero él dijo, León dijo con esta palabra célebre, no es mía esa autoridad. Dice, esa autoridad es una parte del plan de Dios. En efecto, Jesús le había dado las llaves del reino de los cielos a Pedro. Fue Jesucristo quien le dio la llave, y la divina providencia había llevado a ese viejo pescador, que era Pedro, lo había llevado a Roma, a la capital del Imperio Romano, y donde Jesús afirmó que Pedro era la piedra sobre la cual Jesucristo dijo, había prometido edificar la iglesia, o sea, su iglesia de Jesús. Y fue a Pedro quien Jesucristo se dirigió y le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces lo sabemos, hermano, que Jesucristo le dijo, porque Jesucristo sabía que Pedro iba a ir era una providencia, era un plan divino, de que Pedro iba a ir a Roma, y ahí iban a nacer la iglesia de Jesucristo. Por eso le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí le estaba diciendo si Pedro fue el director de la iglesia en Roma, hermano, fue el obispo de Roma, Pedro. Entonces le dijo por todos esos cristianos que estaban en Roma, por eso que en Roma salió el poder de la iglesia cristiana. De lo que se establece, dice que la autoridad del Papa no se debe sencillamente, dice, a que sea la capital del Imperio Romano, Roma, sino al propósito divino de Dios, el plan de Dios, en que Él, Jesucristo, dijo que ha de subsistir este plan para siempre, porque las puertas del infierno no prevalecerán, dijo, sobre ella, hermano. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Hasta aquí llegamos, Padre, y después seguimos con el segundo Papa, Padre. Gracias te doy.